Parece ayer que estuvimos diciendo lo mismo. Estamos a puertas del año 2015. Ya estamos pisando, ¿no es cierto?, el año 2016. Esta reflexión tiene un título general y dos subtítulos: Reconstruyendo mi espiritualidad en el año 2016. Nuestro objetivo durante el próximo año, es poder consagrar, santificar nuestra vida, para que a través de una vida santificada, consagrada, apartada para Dios, podamos predicar el mensaje de Jesucristo. El énfasis general al año 2020 es la evangelización, las misiones y el discipulado. Pero para que eso ocurra, nuestra vida tiene que ser tan consecuente, ¿no es cierto?, de tal manera de que a través de mi ejemplo, su ejemplo de vida, podamos evangelizar, porque nuestros hechos, nuestra vida debe hablar más fuerte que las palabras. Entonces, pero también quiero decirle algo, hermano. Cada vez que uno escucha un mensaje del Señor, ese mensaje es para mí. Dios me confronta a mí con su palabra. Porque a veces uno predica o escuchamos a un predicador y hay gente que dice: oye, ese mensaje debería haberlo escuchado a tal persona. No. El mensaje es para usted, es para mí. Y soy yo que tengo que reaccionar frente a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un espejo donde yo me reflejo mi condición de vida. Pensando que este año ya se ha terminado, y entre paréntesis no tenemos proyección el día de hoy porque se echó a perder el Easy Watch, así que lo vamos a tener que tratar en la tarde de nuestra sesión. Pensando que este año se ha terminado y comenzamos ya pronto a vivir un nuevo año, la reflexión de día tiene dos puntos. Una basada en la experiencia de Job, este gran varón que su testimonio de vida no pasó inadvertido para Dios, y otro es el llamado que Pablo nos hace a vivir en integridad. Entonces, el primer punto tiene que ver integridad en medio de la adversidad. Integridad en medio de la adversidad. Integridad en medio de un mundo en conflicto. Pero también un llamado a vivir en esa integridad. Entonces, la vida de Job era tal que no pasó inadvertida a los ojos de Dios. Esto no significa que nada pasa inadvertido a los ojos de Dios, sea bueno o sea malo. Todo está bajo el lente de Dios, y Dios está observando nuestra vida, nuestro caminar, y Él está con sus ojos fijos en nosotros, día a día. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dijo el gran salmista. Nada escapa entonces a la mirada de Dios. Por lo tanto, es una advertencia a vivir en integridad. En Job capítulo 1, versículo 8, tengo que darle una mala noticia, hermanos. Esta mala noticia es que el diablo anda recorriendo el mundo. El diablo anda dando vueltas al mundo. El diablo anda por todos lugares sembrando la semilla del odio, del rencor. El diablo anda preocupado de lo que está pasando en el mundo. Capítulo 1, versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué testimonio más hermoso da Dios acerca de Job? Y la pregunta es válida para nosotros: ¿cuál será el testimonio que Dios podría dar de ti y de mí? ¿Cómo fue nuestra vida
durante este año 2016? ¿Grata? ¿Olor fragante ante los ojos de Dios? De los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro país, en nuestras familias y en la iglesia y en el mundo entero, se ha dicho y se han escrito muchas cosas. Porque siempre se levantan intérpretes de los acontecimientos. Nuestro país ha sido los últimos años sacudido con terremotos, con tsunami, con avalanchas. Ha sido sacudido. Nuestras familias han sido sacudidas con grandes tragedias. Bueno, lo mismo ocurrió con Job. Job, después de vivir esa experiencia tan extrema, en la cual de su propia familia emana una palabra necia. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 9, dice: entonces dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job, un hombre correcto, un hombre que vivía una vida santa, una vida digna de Dios. Dios permitió que él fuera zarandeado, usando esa palabra bíblica, en toda la expresión de la palabra. Perdió todos sus bienes, perdió todos sus hijos y perdió finalmente también su salud. Un hombre herido físicamente, herido emocionalmente, herido en lo más íntimo de su ser. Dice la palabra en Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel y mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces vemos en Job siempre una actitud digna, una integridad en medio de la adversidad. Entonces Job mantiene su integridad espiritual en medio del dolor de la crisis en la cual se ve envuelto. Y esto nos lleva a nosotros a meditar, a reflexionar y a concluir que no todas las crisis o problemas que le ocurren al hombre son producto del pecado, porque Job era un hombre temeroso de Dios. Esa es una teología que encontramos en el libro de Job. No todo problema es producto del pecado. Pero sí también en el libro de los Salmos encontramos que muchos de los problemas sí son producto del pecado, como lo dijo David. Mientras callé en mi pecado, mi vida empezó a envejecerse, a secarse. Pero en el caso de Job, no es así. Debemos reflexionar entonces que no toda crisis o problema que le ocurren al hombre son producto del pecado, pues Dios mismo se encarga de reconocer en Job un hombre íntegro. Sin embargo, por medio de una situación tan extrema, digo esto porque hoy muchas voces se levantan señalando que todo lo ocurrido en nuestro país es castigo de Dios. O cuando una familia sufre una situación tan dolorosa, tan extrema, como el caso de nuestro hermano Vladimir, cuando Dios llama a su hija a los 15 años. ¿Qué puede decir uno? Lo importante es que después de una tragedia como la ocurrida, viene la reconstrucción, la cual debe hacerse con excelencia. Es por eso que nosotros tenemos que reflexionar, hermanos amados, en mi integridad. Porque hoy día hay muchas cosas que quieren socavar. Y en el plano espiritual, he notado en este tiempo muchas personas que han vivido un terremoto espiritual donde Dios no parece tan importante, donde Dios parece no tan relevante, donde el congregarse ya no tiene valor, donde me congrego si tengo participación, pero si no tengo participación ya no me congrego, porque me creo un artista del Evangelio y he dejado de ser discípulo. Entonces, donde se vive como el mundo vive y no se ve la diferencia que debe haber entre un cristiano y los no cristianos, donde nos hemos ido acercando peligrosamente al mundo, no con el fin de conquistar al mundo, no con el fin de predicar el Evangelio al mundo, sino que con el fin de pololear con el mundo.
fin de congraciarme con el mundo. Me acerco al mundo porque me parece más atractivo que el Evangelio. Y eso es peligroso. Y empezamos a aplicar a nuestra vida una especie de sincretismo donde estamos llenando nuestra vida de muchas cosas que el mundo vive, pero que no son correctas a los ojos de Dios. Y esto está dañando la integridad, no solo personal, sino que la integridad de la familia y también la integridad de la iglesia. Porque la iglesia se juzga por lo que el mundo ve en nosotros. Y el mundo juzga a la iglesia por nuestra conducta. Entonces nos hemos ido acercando peligrosamente a la forma de vivir del mundo, donde se ha cambiado la Biblia, se ha cambiado la oración, donde se ha cambiado el devocional por otras cosas. Por otro lado, debemos entender que el hecho de congregarme o participar de forma más o menos activa en la iglesia no siempre están determinadas por un encuentro personal con el Señor. Hoy más que en cualquier otro tiempo, he notado que muchas veces se vive en la paradoja de un activismo religioso, pero con un gran vacío espiritual. Pues hay poco interés en orar. Hay poco interés en orar, hermanos. Están despiertos, ¿cierto? ¿Me están escuchando lo que estoy diciendo? Hay poco interés en orar. ¿Cuánto fue el último número, hermana Andrea, de culto de oración de la iglesia? De más de 700 miembros. 15 personas en promedio del culto de oración. Matemático, ¿qué porcentaje es eso? Y una iglesia que no ora, una iglesia que no estudia, una iglesia que no profundiza en la palabra del Señor, tiende a perder su relevancia en medio de una sociedad como la nuestra. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tiene que evaluar cómo fue el año 2015, no en lo material, hermano, no evalúe las cosas desde el punto de vista material, evalúelas desde el punto de vista espiritual. ¿Cuánto he crecido? ¿Cuánto me he desarrollado? ¿A cuánto he ganado para el Señor? ¿Con cuánto he compartido el Evangelio? Evaluémonos desde ese punto de vista, no de los logros que obtuvo, no de la PSU, como le fue la PSU, no si se compró un auto, no si se compró, no mira las cosas de lo material, porque todo lo material termina. Evalúate como esposo, evalúate como esposa, evalúate como hijo, evaluémonos desde su punto de vista a la luz de la palabra del Señor. Repito la idea, el hecho de congregarme o participar en forma más o menos activa en la iglesia no siempre están determinados por un encuentro personal con Dios. Los expertos que analizaron los edificios que colapsaron en el terremoto pasado llegaron a la conclusión que estaban muy bien diseñados, con un diseño moderno, exteriormente muy bien construidos, estéticamente muy bien, una muy buena imagen. El problema es que se cometieron errores garrafales en la calidad y cantidad de materiales, por los cuales no resistieron. Así también cada uno de nosotros debemos hacer una introspección personal y analizar nuestra condición espiritual y sobre qué está fundada y construida mi espiritualidad. Mi espiritualidad está fundamentada sobre un verdadero encuentro con Cristo. Es la pregunta que nos debemos hacer. Una vida espiritual debe y tiene que estar fundamentada por un verdadero encuentro personal con nuestro Señor y Salvador. Cristo debe ser el Señor absoluto de toda nuestra vida. Segundo, nuestra espiritualidad debe estar fundamentada en una verdadera relación de amor con Dios. Y esta relación es personal, es íntima y es elemental
y es a la vez misteriosa. Porque Dios en esta intimidad revela sus misterios, revela su gracia. Y esta relación íntima se evidencia en la conducta, en la vida. Creo que sabemos bastante sobre Dios. Creo que sabemos bastante de teología. Creo que sabemos bastante de ética. Creo que tenemos buena música. Pero sobre nuestra experiencia de intimidad personal y efectiva con Dios, nuestro conocimiento es muy pobre de Dios. En tercer lugar, nuestra espiritualidad debe estar fundamentada en la roca que es Cristo. De tal manera que ningún terremoto social, económico, político ni religioso sacuda los cimientos de nuestra fe. Y podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Amén. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Yo sé al Dios que alabo, yo sé al Dios que sirvo. Y él dijo, yo desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo vuelvo a ella. Porque los ojos de Job, su integridad no estaba en lo material, sino que estaba en Dios. Y aun cuando Dios le quitó todo, él siempre alabó y glorificó a Dios. Entonces aquí entro ya al punto principal, al primer punto. Integridad en medio de la crisis. Honra a Dios con tu estilo de vida. Eso es lo que hizo Job. Honró a Dios con su estilo de vida. Que fue capaz de decirle a su esposa allí en Job capítulo 2. Y él le dijo en el versículo 10, y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Él honra a Dios con su estilo de vida, pues aunque era muy rico en bienes materiales, él se daba el tiempo para adorar a Dios, pero se daba el tiempo, y aquí hay un ejemplo para nosotros los papás, se daba el tiempo para ofrecer sacrificios a Dios por sus hijos. Se daba el tiempo de interceder por sus hijos. Porque usted puede leerlo después, en el capítulo 1 de Job. La preocupación de Job por su familia. Honra a Dios velando por sus hijos, por quienes intercedía constantemente. Era un ejemplo de espiritualidad y de devoción. En segundo lugar, integridad en medio de la crisis. Observe las preguntas inquisidoras de Satanás. Miren lo que le dice Satanás. ¿Acaso teme Job a Jehová de balde? Cuando Dios le dice, no has conocido, el versículo 8 del capítulo 1, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como en esa tierra, varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Las preguntas inquisidoras. En el fondo, esta pregunta era, ¿no será un buen negocio para Job temer a Dios? ¿Eran puras sus motivaciones que lo llevaron a hacer lo que Dios afirma de él? Eso en el fondo lo que Satanás quiere decirle a Dios. ¿Tú crees, Dios, que Job te sirve de balde? ¿Tú crees que para Job no es un buen negocio amarte a ti porque tú lo bendices? Para Satanás la integridad de Job no era más que un buen negocio. Para él, sin embargo, vemos en todo este proceso que Job, en su pobreza extrema, porque pasó de ser un hombre rico, de la noche a la mañana era un hombre pobre, miserable. Pasó de la noche a la mañana de tener una hermosa familia a solo estar con su mujer y sus siervos. En toda su situación extrema, no atribuye a Dios su problema, pues concluye, como ya les dije, desnudo salí del vientre de mi madre,
desnudo vuelvo a ella. Job 1, 21 y 22. Y se repite la frase: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El cuadro es realmente desolador, pues vemos a Job sentado sobre los escombros de lo que fueron sus bienes, frente a la tumba de sus hijos, cubierto de llagas, de tumores malignos, desde la planta de sus pies hasta la mollera de su cabeza. Este cuadro era como para obedecer a la voz de su esposa, cuando le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Este sufrimiento que sacudió el alma de Job, que sacudió su integridad física, que arrasó con sus bienes, lo llevó a conocer más a Dios. No amiganó su fe, no disminuyó su fe, no debilitó su fe, y aún en el dolor más extremo seguía adorando a Dios, pese a que Dios estuvo silencioso en todo este proceso. Pero aún en ese silencio, Dios se revela a Job y se preocupa de su integridad cuando le dice a Satanás: muy bien, dijo el capítulo 2, versículo 6, muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos, eso sí, respeta su vida, porque no te pertenece. Dios siempre, aunque a veces está silencioso, está allí para sostener tu vida en medio del dolor, en medio de la crisis. Cuando el ser humano es capaz de servir y amar a Dios sencillamente porque Dios, ya sea en salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza, y no porque Dios lo cubre de bendiciones, descubre el verdadero sentido de su espiritualidad, tal como ocurrió con Job, en que su oración final dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Dios aceptó la oración de Job. Esta frase normalmente se la decimos nosotros a los matrimonios. Prometes amarla y amarlo en salud, en enfermedad, en riqueza o en promesa. ¿Y qué dice él? ¿Qué dice ella? Emocionado. Sí, dice. Amén. Prometo amarlo. Pasan un poquito de años y esa promesa se va al suelo. Y es tan triste para uno como pastor cuando le dice él o ella: es que ya no la amo. Y la pregunta que yo le hago: ¿la amó? ¿Lo amó en algún momento? ¿Usted cree que Dios nos podría decir a nosotros: es que sabes que ya no te amo, Jorge, ya no te amo, Pedro, ya no te amo, Rosa, ya no te amo? ¿Usted cree que Dios en algún momento podrá decir eso? Es que ya no te amo. El amor nunca deja de ser. El auténtico amor nunca deja de ser. Y el amor a Dios de Job nunca dejó de ser, aún que estaba sumergido en la miseria, cubierto de cenizas, todo ensangrentado, porque se rascaba, dice, con teja, con ladrillos, su sarna. Pero aún en medio de ese dolor, él dice: yo sé que mi Redentor vive. De oídas te había oído. La integridad entonces trae consigo bendición. Dios da testimonio de la integridad de Job, tanto al principio de este proceso como al final, cuando dice: varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Eso es lo que dijo al principio del proceso Dios. Este varón es perfecto, y aun cuando pase por la prueba más difícil, más complicada de su vida, más extrema de su vida, yo creo que no hay dolor más grande para un padre perder un hijo. Perder 2 hijos, perder 3 hijos,
Nosotros como padres no estamos preparados para eso. Estamos preparados para enterrar a nuestros padres, pero no para enterrar a un hijo. Y ahí está Job. Al principio del proceso, Dios dice: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y a los amigos de Job, Dios les dice: porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job, por cuanto no habéis con rectitud, no habéis actuado con rectitud, como mi siervo Job. Capítulo 42, versículos 7 y 8. En medio de todo este cuadro de incertidumbre, Dios interviene. Tal como lo he dicho tantas veces, Dios siempre va a intervenir en tu vida y en mi vida, porque Él nos ama. Dios quita su aflicción, Dios lo bendice y lo prospera. Vamos al final del capítulo, vamos al final, al 42. Capítulo 42, versículos 10 al 16. Dice el versículo 10: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, etcétera, etcétera. Leanlo después en su casa. Pero miren el último versículo. Y murió Job ¿cómo murió Job? Viejo. Qué contrasentido, ¿no? Viejo físicamente, pero lleno de vida. Porque Pablo después lo entendió y escribió en 2 Corintios 4:16. El hombre exterior se va desgastando, se va poniendo viejo, añejo, arrugado. Es que se ríe bastante. Pero el interior se renueva de día en día. Murió, dice, viejo, pero lleno de días. Job, vida eterna, eternidad con Dios. El segundo punto, hermanos, y ahora vamos al Nuevo Testamento. Es posible vivir en integridad. Es más, ese es el llamado a vivir en esa integridad. Vamos al capítulo, a 2 de Timoteo, pasaje que leímos delante. La pregunta que hago entonces: ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros en medio de la crisis? ¿Qué de nosotros en medio del dolor? ¿Qué de nosotros en medio de la aflicción? ¿Qué de nosotros? El llamado es a seguir viviendo en integridad. Y Pablo le escribe a Timoteo, y por ende a todos nosotros, dice: recuérdales, capítulo 2, versículo 14, recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, sobre la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura, aquí está la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces aquí, en este pasaje, Pablo exhorta a cada uno de nosotros a vivir una vida con integridad y con santidad. Si ustedes recuerdan los mensajes del pasado, lo que predicó nuestro hermano Hernán, ¿no es cierto? Que la santidad como estilo de vida, que el resumen está en su boletín. Y al domingo subsiguiente hablamos de la santidad de impacto. Una santidad en donde se vea que Dios mora en nosotros en todo lugar. Una santidad que provoque un cambio en la persona. Y hoy día la palabra nos lleva a una vida con integridad y santidad. Procura con diligencia. La frase procura con diligencia nos exhorta, por un lado, a poner interés,
Nos anima a poner cuidado. Nos está diciendo que debemos actuar de acuerdo y en consecuencia a lo que queremos conseguir. En este caso es el qué, el ser aprobados por Dios. Job vivía pensando en que Dios era el que aprobaba su vida. Por lo tanto, nosotros, el llamado para nosotros es el mismo. Ser aprobados por Dios. La meta de cada cristiano debe estar centrada y enfocada en Dios. No deberíamos estar divididos en nuestro corazón con diferentes objetivos ni motivos que no sea que el agradar a Dios. Y Pedro dice que yo debo ser santo en toda mi manera de vivir. Santos en toda mi manera de vivir. No lo digo yo, lo dice la palabra. Procura con diligencia. Si uno va al idioma original del griego, espoudazo, significa apresurar, significa esforzarse, ser diligente. Y Pablo le recuerda aquí al joven Timoteo que un ministro, un siervo, un cristiano fervoroso y diligente puede representar correctamente a su Señor y cumplir la difícil misión que se le ha encomendado, siempre pensando en agradar a Dios. Por eso dice la palabra: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para la gloria de Dios. El aplauso no es para nosotros, la gloria siempre es para Dios. Por lo tanto, no se crea la muerte si cantas bonito. No te creas la muerte si tocas bonito el piano. No te creas el máximo si sabes tocar bien una guitarra. Todo lo que hacemos tiene que ser para honrar a Dios. Y en todo lugar y en todo tiempo. Procura con diligencia. ¿Procura qué? Presentarte. ¿Ante quién? ¿Ante quién tengo que dar el examen? Cuando nuestros hijos decimos: hijo, estudia. ¿Estudia para qué? Para ti. Si no, esto es para nosotros. Y uno le dice a sus hijos: hijo, estudia, estudia, porque cuando ya esté en cuarto medio va a ser tarde. Y cuando está en el cuarto medio dice: tenías razón, papá. Si no estudiamos para mí, estudiamos para pasar el examen delante de Dios. Buscamos una relación con Dios. ¿Para qué? Para ser aprobado por Dios. Entonces, procura con diligencia. Le recuerda a Pablo a este joven, ¿no es cierto?, que un ministro fervoroso es aquel que cumple correctamente. Y para eso dice: procura presentarte. La palabra presentarte, paristemi, significa colocar al lado, presentarse. Mientras el cristiano trabaja con su prójimo, y para ello siempre debe recordar que los ojos de Dios están fijos en nosotros. Es a Dios a quien el cristiano finalmente tiene que satisfacer, no a sí mismo. Y cuando yo satisfago a Dios, naturalmente soy bendecido y me siento satisfecho. Solamente cuando satisfago a Dios. Solamente cuando Dios puede decir: este es un obrero aprobado. Ahí uno siente el honor, el privilegio de adorar, de servir a ese Dios. Y Pablo dice que aunque sea lo mismo, todo lo que yo haga por el Señor, si es para agradar a Dios, no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Presentarse, procura presentarte como ¿qué? Como obrero, es decir, como un trabajador abnegado, no un solista, no un discutidor, sino más bien un artesano que no se contenta
contenta con salir del paso con su trabajo, sino que lo realiza con excelencia, porque es para Dios. Hay gente que dice, mire, yo voy a cantar, no canto muy bien, pero no importa, total, es para Dios. ¡Wow! Si no solo adoro a Dios cantando, adoro a Dios con mi estilo de vida, con mi forma de ser, con mi forma de actuar, con mi forma de reaccionar, con mi forma de pensar, como un obrero que hace todo para Dios con excelencia. Pero también dice que el llamado es a usar bien la palabra de verdad. Usted sabe que la Biblia hoy día es usada para muchas cosas. Se usa en el Senado, se jura sobre la Biblia, o se juraba, yo no sé todavía. ¿Ah? Se usa como amuleto, se usa abierta en el Salmo 23, se usa en el Salmo 91, se usa de esa manera. Es una manera equivocada, distorsionada. ¿Qué es lo que es usar bien la palabra? Usar bien la palabra. Que usa adecuadamente la palabra de Dios, literalmente, que corta rectamente. Cuando Pablo está escribiendo esto bajo la inspiración del Espíritu, lo hace también desde la perspectiva de lo que él era. Él era un fabricante de tiendas. Y naturalmente que para poder hacer un buen traje, una buena tienda, una buena carpa, los cortes tenían que ser precisos, de acuerdo a un modelo. Entonces, se habla de un trabajo bien hecho, que maneja con precisión las verdades de la Biblia. Escúchenme bien, hermanos, las verdades de la Biblia deben interpretarse correctamente, más que ninguna parte de sus... ¿Por qué? Porque la Biblia no se contradice. La Biblia debe interpretarse correctamente a la luz de ¿qué? A la luz de la palabra. La Biblia debe interpretarse a la luz de la palabra. Métase bien esto en su cabeza. No a la luz de lo que otros piensan. Es fácil a veces dejarse empapar por lo que otros piensan, por lo que otros interpretan a través de la palabra. Dicen que el peor lugar para un cristiano hoy día son las librerías evangélicas. Porque en las librerías evangélicas usted encuentra todo tipo de literatura. No se olvide que es una librería evangélica, pero es una librería que hay que vender. Y no todo título que diga Dios es bueno. Jamás compre un libro de Cachiluna, por ejemplo. No lo compre. No compre libros de la teología de la prosperidad, no los compre. No compre los libros claves para el éxito económico, no los compre. Pregúntele a Job, pregúntele a Pablo, pregúntele a Timoteo, pregúntele a la palabra, pregúntele a Dios. No estoy haciendo una contrapropaganda contra la librería, yo también me gusta comprar libros, pero hay que comprar los libros con ojo. Porque no todo lo que se vende es bueno. Las verdades de la Biblia deben interpretarse correctamente para que ninguna de sus partes contradiga en nada las enseñanzas total presentadas por la Escritura. Debe darse a cada pasaje su verdadero significado, así como cada corte o costura de la tienda debe hacerse con precisión, pues de lo contrario la tienda no sería fuerte ni tendría buen aspecto. Pablo amonesta aquí en el versículo 14. Recuerdan esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. A veces discutimos de teología.
La palabra de Dios no se discute, se vive. Pero hay que interpretarla a la luz de la palabra. Porque la palabra no se contradice. Entonces, Pablo amonesta contra contiendas sobre palabras, un ejemplo de uso indebido de las Escrituras. Entonces, cortar correctamente la Biblia significa que cada fase de la verdad debe recibirse con el énfasis que corresponde bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué usa bien? ¿Qué usa bien? La palabra de verdad, es decir, la palabra que constituye la verdad. Las Escrituras, en Efesios 1:13, dice, y habiendo creído en él, la palabra de verdad. La palabra de verdad se define aquí como el evangelio de vuestra salvación. Efesios 1:13. Esa es la palabra de verdad, la palabra que nos lleva al evangelio, lo que nos lleva a la salvación y que nos lleva a vivir bajo la dirección de esa vida salvada. Se nos invita a tomar en serio esta palabra, a recibirla con humildad, con fe, porque es el medio para obtener vida eterna. Existen hoy día muchas y diversas teorías filosóficas acerca de la naturaleza de la verdad. Sin embargo, la Sagrada Escritura se concibe como estrechamente vinculada con la salvación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dijo Jesucristo? Y esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La verdad, hermanos míos, la verdad es mucho más que una simple colección de afirmaciones. La verdad, hermanos amados, es más que una simple colección de afirmaciones que, como es obvio, no pueden tener en sí misma la salvación. La verdad debe llevarnos a aquel que se constituyó y a quien Dios constituyó como la verdad, como el camino, como la verdad y la vida. Entonces, hermanos míos, para ya ir finalizando, otro aspecto importante al respecto es lo siguiente: el cristiano que maneja la palabra de verdad correctamente no la cambia. Escuchen bien, el cristiano que maneja la palabra de verdad correctamente no la cambia, no la pervierte, no la mutila. ¿Cómo hay pasajes que yo quisiera mutilar? Porque no me conviene leerlo. No la mutila, no la distorsiona, ni la usa con mal propósito en su mente, vale decir, no la acomoda a su forma de pensar, por el contrario, la interpreta, como dije antes, a la luz de las Escrituras. ¿Y cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es el llamado que le hace? Le hace un llamado a no enredarse en discusiones absurdas y sin sentido, pues las palabras pueden producir fascinación. Y a veces hay gente que tiene una facilidad de palabras, una facilidad que te envuelve y te vende el producto. Vaya usted al negocio del hermano Bernardo. Usted va a comprar un pinche y sale con una cadena de oro. No hay cadena de oro. Es un ejemplo, hermano. La capacidad de las palabras de seducir. La capacidad de seducir. Entonces, las palabras pueden producir fascinación y traer peligro a la vez. Puede que suceda que una discusión sutil y sin sentido tenga un efecto demoledor en nuestra espiritualidad. Es fácil fascinarse por ciertas tendencias de algunos escritores que interpretan a su manera la palabra de Dios.
Por eso Pablo dice, más evita profana y vanas palabrerías, porque te conducirán más y más a la impiedad. Evita o apártate de, le dice Pablo a Tito después también, Tito 3, versículo 9. Termino, hermano, diciendo que las fantasías de los temas triviales deben considerarse como indignos de ocupar el tiempo del fiel cristiano. El siervo del Señor, la sierva de Dios, debe dar la espalda a la palabrería, porque los problemas de la vida, los problemas del mundo, no se solucionan con palabras y discusiones vanas, sino que poniendo nuestra mirada en la palabra de verdad. Si el mundo se solucionara por la palabrería de los políticos, este mundo sería otro. Solamente el mundo se va a salvar si pone su mirada en la auténtica palabra, la palabra de verdad. Por eso volvemos al inicio. Procura con diligencia, evitando profanas pláticas, vale decir, dejando de lado las conversaciones livianas y de poca monta. Una manera de conservar la pureza y poder del Evangelio consiste en evitar los temas triviales y usar el tiempo de la oración, en la meditación y también en compartir estas verdades. Por tal razón les motivo y nos motivamos este nuevo año que vamos a iniciar a estudiar más la palabra de Dios desde la perspectiva de Dios. El estudio de la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo es la que nos va a edificar correctamente. Y Cristo lo dijo. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre íntegro, a un hombre que vive en la verdad. Que Dios nos bendiga, hermanos. Feliz año del abrazado de Cristo. Y eso nos va a permitir vivir a la altura de lo que Cristo, no a la altura de Job, no a la altura de Pablo, a la altura de Cristo, para que todos lleguemos a la altura de la actitud de Él, siempre tomado de su mano. Y que este nuevo año propóngase usted y yo vivir una vida en integridad. Pongámonos de pie y oremos. Gracias, Señor, por permitirnos abrir la palabra, Señor. Yo solamente te ruego que a través de tu Espíritu Santo tú retengas en nuestra mente la palabra que yo preciso para mi vida, para mi edificación, para mi crecimiento, para mi desarrollo, para mi fortaleza espiritual. Señor, cada uno de nosotros debe analizar su vida a la luz de tu palabra. Cada uno debe evaluar su año espiritual contigo. Pero ayúdanos, Señor, que al comenzar un nuevo año, Padre, lo hagamos desde la perspectiva de la palabra, para vivir en la verdad, sujetos a la verdad, y la verdad es tú. Que tu gracia y bendición se derrame sobre cada hermano y cada familia que representamos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un himno que me pidió, hermano.